Servidor Pastor Gutiérrez, dándote las gracias por darnos de nueva cuenta el privilegio de poder esperar, de poder conectarte con nosotros a través de esta nuestra programación de Hablando Claro que transmitimos por tu estación local aquí en Denver, Colorado, 1650 AM. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos en toda el área metropolitana, aquellos también que nos escuchan desde las prisiones, desde los hospitales, los que están en su trabajo y que nos escuchan, nos sintonizan desde ahí, y en otro estado, en otra ciudad. Recuerden que a través también del www.1650radioluz.com pueden escucharnos, pueden sintonizarnos desde donde quiera que te encuentres. Así que gracias de antemano, y aquellos también que ahora se conectan con nosotros a través de la señal en Facebook. En Facebook estamos transmitiendo en los diferentes canales que tenemos, como Hablando Claro Denver, que es uno de los canales que usamos para estar transmitiendo la programación. El otro, el de Iglesia El Árbol de la Vida, y el otro también que es el de Pastores Gutiérrez, que es mi página principal. Ahí pueden contactarse con nosotros, pueden conectarse y podemos interactuar juntos a través de la programación conforme se vaya dando. También por este medio nos pueden mandar sus preguntas y respuestas, o por teléfono aquí a cabina 303-283-0635, 303-283-0635 es el teléfono donde tú nos puedes también contactar, y bueno, nos va a dar alegría saber de ti. Recuerda que hoy es viernes de preguntas y respuestas, y se me ha pasado decirles, porque de repente como empieza la programación y realmente nos agarramos sin freno para poder de alguna forma aprovechar más el tiempo. Acerca de las Biblias que tenemos algunas Biblias para regalarles. Por supuesto que lo que nosotros queremos hacer a través de este regalo es que no es tanto para alguien que tenga Biblia. Queremos dárselo a alguien que no tenga Biblia, alguien que de verdad quiera comprometerse a estudiar la palabra de Dios, a leerla. Tal vez no tanto estudiarla por el momento, pero sí a leerla. Y por eso se la queremos regalar. Entonces, si tú tienes interés en alguna de estas Biblias que tenemos y que las tenemos para ustedes, puedes llamarnos a cabina, puedes llamarnos al teléfono de la iglesia, lo puedes hacer de una manera muy sencilla, ¿no? 303, es el 720, perdón, 612-5555, 720-612-5555, y bueno, ahí está, ahí tienes la información. Ahí es donde tú puedes llamar y donde te van a contestar para que de esa forma te contactes con nosotros. Dios los bendiga a todos los que ya están conectados con nosotros. Y bueno, tenemos dos preguntas a contestar. Hay algunas otras ahí, pero como ya las hemos tratado en otros temas, quizá no enfocados específicamente o directamente en la pregunta, pero sí la hemos contestado. Estas dos preguntas las estaba reservando. Una de ellas nos preguntan que qué tan importante es la doctrina. Es una pregunta que nos hacen. Y la otra es, ¿cuál es la denominación verdadera? No tanto la iglesia, sino la denominación verdadera. Entonces, son dos preguntas interesantes, son dos preguntas que, por supuesto, requiere de que tomemos un tiempo para poderla contestar, y así de esa forma poder traer o aportar un poco de conocimiento al que ya ustedes tienen también. Así que estaba pensando en la primera pregunta, o sea, no es que estuviera pensando como para contestarla ahorita que entré, sino que meditando en ella acerca de la denominación, cómo poder de alguna forma abordar este tipo de preguntas, ¿no? Porque por supuesto que la gente que pertenece a ciertas denominaciones pues siempre van a pelear, siempre van a contender diciendo que esa es la denominación correcta, tienen la doctrina correcta o tienen la enseñanza correcta, y siempre va a haber ese tipo de conflictos. Existen centenares de denominaciones, no precisamente todas cristianas, pero de diferentes fuentes religiosas o líneas religiosas, ¿no? Que se adjudican tener la verdad. Entonces, como hay tanta y tanta denominación existente, y aún algunas
que van surgiendo con el tiempo. Entonces llega un punto donde a la gente se le hace difícil el poder identificar hacia dónde dirigirse, ¿verdad? Creo que ese es uno de los graves problemas que nosotros como iglesia cristiana hemos cometido de a veces predicar más nuestra denominación que predicar la palabra de Dios. Y cuando digo predicar más nuestra denominación es que a veces nos cargamos o no equilibramos lo que es la enseñanza general de la Biblia y nos enfocamos solamente en ciertas verdades de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, y eso es un problema realmente. Por ejemplo, hace algunos años atrás o meses, teníamos ciertas personas que son parte del programa, que escuchan, radio escuchas, que creían que lo único que nosotros compartíamos era lo que tratamos aquí a través del programa. Y les hemos comentado que lo que nosotros tratamos en el programa realmente es muy diferente, es muy ajeno a lo que predicamos desde el púlpito, es algo muy diferente. De hecho, esa era parte del objetivo de cuando viniéramos para acá, poder traer algo, formatos diferentes, aunque todo tiene que ver o tiene relación con la palabra de Dios, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ahí es donde existe, ¿no? El desequilibrio. En el caso del programa, tiene su propio formato, tiene su propia personalidad. De hecho, la razón por la cual nosotros le cambiamos el nombre al programa, porque antes se llamaba Vida Nueva, así le llamamos cuando recién iniciamos con el programa, ya hace algunos años atrás. Lo hemos tenido el programa ya durante algunos años y lo hemos tenido en diferentes horarios. Y así fue como inició, Vida Nueva, así le llamamos al programa. No veníamos de parte del ministerio porque sabíamos que, ya luego nos dimos cuenta que estaba en el ministerio de Nueva Vida, creo, sí, Nueva Vida, algo así. Y bueno, pero no era con el fin, ¿verdad? No sabíamos, pero el programa se llamaba así, Vida Nueva, porque queríamos precisamente traer un concepto nuevo, algo diferente, y no diferente en relación a enseñanza, sino algo, un contenido diferente, ¿no? Donde pudiéramos tratar diferente temática, que es lo que hemos hecho durante el tiempo. Entonces hubo un tiempo en que salimos del aire y gracias a Dios entonces fue donde nos dimos cuenta de toda la respuesta que había alcanzado el programa por la cantidad de llamadas que comenzamos a recibir y incluso apoyo que empezamos que nos empezaron a proponer para poder seguir adelante en nuestro programa. Y ahí fue donde surgieron varios comentarios, ¿no? ¿Y por qué no le ponen el programa Hablando Claro? Y bueno, gracias a los comentarios de las personas que nos comenzaron a compartir sus testimonios, pues decidimos dejar así, con ese nombre, el programa de Hablando Claro. Así fue como nació el nombre del programa Hablando Claro. Entonces, como siempre hemos nosotros llevado una línea en relación a lo que hablamos, a lo que exponemos, y yo creo que mucha gente pues se ha identificado con el programa precisamente por eso, porque hemos guardado esa línea y porque hemos preservado, ¿verdad?, esa forma de compartir la información que se da continuamente detrás de la emisora, aquí detrás de nuestro programa, en el programa de Hablando Claro. Entonces, eso puede llegar al punto de hacerle creer a la gente que eso es lo único que nosotros compartimos, que eso es lo único que nosotros tenemos, que eso es lo único que nosotros creemos. Entonces, a eso te lo estoy poniendo como un ejemplo, porque precisamente la cuestión denominacional, eso es precisamente lo que hace, ¿verdad? Que llegamos a un punto, o llegan a un punto, porque nosotros no creemos en las denominaciones, llegan a un punto de a veces solamente enseñar pues lo que se cree. Y entonces eso es una espada de doble filo, porque por un lado puede ayudar muchísimo para dar formación en ciertos temas o doctrinas de la palabra de Dios, pero por otro lado puede dañar también muchísimo, porque si hay algo que verdaderamente incluso contradiga lo que la denominación enseña, pues esto va a crear un conflicto, incluso ha creado conflictos, de tal manera que si alguien dentro de un grupo denominacional se levanta y dice, ¿sabe qué? Es que yo no creo como ustedes enseñan, yo no creo, por ejemplo, te voy a dar ejemplos así, no voy a tocar nombres de denominaciones, pero por ejemplo, hay denominaciones que creen que la salvación no se pierde. Hay otras denominaciones que creen que la salvación sí se pierde. Hay denominaciones que creen que para ser salvos tienes que hacer ciertas obras.
Hay denominaciones que creen que todo es por medio de la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Hay denominaciones que no creen en la santidad. Hay denominaciones que que creen demasiado en la gracia al punto de que comienzan a volver un libertinaje su vida espiritual. Hay denominaciones que creen que es necesario predicar acerca de la santidad y en contra del pecado. Hay denominaciones que creen que no se debe de predicar de esa manera. Entonces, así, ¿no? Te estoy dando ejemplos. Hay denominaciones que creen que la mujer tiene que usar falda. Hay denominaciones que creen que la mujer puede usar pantalón y falda. Y así, hay denominaciones que creen que la mujer no se debe cortar el pelo, el cabello. Hay otras denominaciones que creen que no tiene nada de malo. Y pudiéramos sacar ejemplos y ejemplos y ejemplos de este tipo de corrientes o creencias que existen dentro de las denominaciones. Entonces, cuando llega el momento donde yo, por ejemplo, ¿no? Yo llego a alguna denominación, quiero salirme un poquito ahorita de mi posición como pastor. Entonces, yo como persona, yo de David, llego a una iglesia, entro yo a esa iglesia y entonces empiezo a congregarme dentro de esa iglesia. Pero esa iglesia es una iglesia denominacional. Entonces, al momento de yo entrar dentro de esa iglesia denominacional y yo comienzo a ver, aún ya con conocimiento, que algo que se está haciendo ahí, o que se está enseñando, o que se crea, está en contra incluso de lo que la Sagrada Escritura dice. Y si yo, David, entonces hablo con la persona y le digo, oiga, pero mire, la palabra de Dios también nos enseña esto otro. ¿Por qué razón es que nosotros hacemos esto o aquello? Entonces, ahí es donde comienza a afectarse y muchas veces se confronta a la persona, al grado incluso que ha habido lugares donde simple y sencillamente, de una manera así, sin misericordia, sin respeto, ¿sabe qué? Eso es lo que aquí creemos y si le gusta y si no, váyase, ¿no? Y esto hablando de una manera decente, porque ha habido algunos que hasta le dicen, lárguese de aquí si no quiere estar aquí. Entonces, eso es lo que ha generado de alguna forma que las denominaciones pues peleen entre sí mismas, ¿no? Diciendo que son portadores de la verdad. Y hay infinidad de denominaciones. Entonces, cuando hablamos ya de cuestiones así, de que cuál es la denominación correcta, cuál es la denominación que es la verdadera, ahí realmente debemos de poner en nuestra imaginación un signo de interrogación grandísimo, porque yo no creo que haya alguna denominación nombrada que sea portadora de la plena verdad de la doctrina de Cristo. No lo creo. Y que sean portadoras y que sean practicantes de la doctrina de Cristo. Simplemente no la existe, ¿sí? Y me atrevo a decirlo con toda libertad y convicción, no la hay, no la hay. Entonces, si bien es cierto, hay denominaciones que sí, tenemos que reconocer, son más sanas en cuanto a contenido escritural, son más sanas en cuanto, esto es lo que es doctrina, son más sanas en cuanto a forma de vida, y eso se tiene que tomar en cuenta. Ahora, no tenemos que concentrarnos tampoco absolutamente en eso, en el comportamiento, porque también hay corrientes religiosas que tienen un testimonio muy, muy bueno. Hay corrientes, denominacionales que no necesariamente son denominados cristianos, que tienen una excelente moral, que incluso parte de sus enseñanzas prácticas mucho tiene que ver con la moralidad, con los principios, con valores, que tenemos que estar de acuerdo en que todo eso es sano, es saludable, es bueno, sí, pero eso es parte de lo que la palabra de Dios enseña, pero no es todo de igual manera. Y entonces ahí es donde surgen grupos, sí, que emergen, ¿no? De medio de todo lo que es la necesidad que hay de poder estar creando, en el caso de estas personas, creando nuevas filosofías, nuevas denominaciones, nuevas corrientes de pensamientos para poder satisfacer, como se dice, el gusto del cliente, ¿no? O el gusto de la gente que anda detrás de esa búsqueda de Dios. Y ahí es donde surgen aquellas personas, ahí es donde surgen esas personas que
muchas veces, bueno, salen y dicen, no, pues Dios me ha dado una revelación y me mostró esto, y la iglesia, por ejemplo, la iglesia cristiana está mal, y entonces comienza a surgir esas nuevas corrientes, nuevas enseñanzas, y mucha gente es arrastrada. Entonces, entonces eso pues nos lleva a mucho riesgo a la iglesia en general, cristiana, ¿no? Porque cristianos, aquí echando al suelo toda denominación, cristianos somos todos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, punto, ¿sí? Hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, eso es así. Ahora, claro que para ser redimidos por la sangre del Cordero, pues hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer, dentro de ellas arrepentirnos de verdad. Cuando digo arrepentirnos de verdad, es que debe de haber cambios en nuestra vida, y bueno, ahí vienen ya las cosas que se ven o que envuelven más bien lo que produce la salvación del alma de nosotros los seres humanos. Entonces ya, cuando nosotros ya hemos recibido a Jesús, somos cristianos, que de hecho, hermanos, en la Biblia, el único nombre que se le adjudicó a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, precisamente fue ese nombre, el nombre de cristianos, porque hasta ese tiempo, en el primer siglo, no había un nombre con el cual los describieran. Por ejemplo, se habla de la secta de los nazareos, los mencionaban como una secta, la secta de los nazarenos, que esa es una de las maneras despectivas que se usaban para dar a conocer a las personas que estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y esto, pues lógicamente no era un nombre que se les adjudicara en un buen testimonio, sino era una forma sarcástica, en una forma irónica, forma de estilo burlesco, estilo de rechazo, ¿verdad? La secta de los nazarenos era una de las que vemos ahí, nombres que se les llegaban a dar a los hermanos en aquel tiempo, en el primer siglo. Pero hay una descripción en el libro de los Hechos, capítulo 11, si voy a leer varios pasajes, porque aquí vemos algunos cuantos pasajes para ver el contexto un poco de cómo los hermanos estaban congregándose, cómo se estaban desarrollando la iglesia, y voy a leer del versículo 19, 11, 19 en adelante, y dice la palabra de Dios ahí en esos pasajes: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecían fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, este es el registro, pudiéramos decir, histórico de lo que es el nombre que nosotros adoptamos como seguidores de Jesucristo. Y fue el nombre el cual se recibe, ¿sí?, por primera vez en Antioquía. Estamos hablando de las primeras décadas de existencia de la iglesia naciente, por medio de la muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto nos deja ver cómo el nombre que se les dio a los seguidores, a los discípulos de Cristo, fue cristianos, por primera vez en Antioquía. Entonces, ahí es donde nosotros podemos tener una base sólida para entonces poder
pues acatar lo que la misma palabra de Dios dice, a someternos a ella y poder adoptar lo que la misma palabra de Dios nos está arrojando como información en relación a la no existencia, de lo que se conoce hoy en día como denominaciones. Entonces, hablamos nosotros a través del programa de Hablando Claro, hablamos a cristianos, que es precisamente la dirección que nuestro programa lleva, aunque también, gracias a Dios, por la gracia de Dios, Dios nos ha permitido poder identificar personas que simplemente no profesan nuestra fe, los cuales, por supuesto, respetamos. ¿Por qué? Porque, pues, de igual manera, como en algún momento en la vida de uno creía cosas que muchas veces ni siquiera las conocía, ni las entendía, nada más las practicaba por tradición o por herencia, cosas así. Entonces, se respeta. ¿Por qué? Porque se dan a la tarea de escuchar. Y como siempre, nosotros, pues lo que hacemos es tratar de animarlos para que sigan escuchando, sigan estudiando, sigan indagando, ¿no? Escudriñando la palabra de nuestro Dios. Ahora, cristiano es el nombre que se da. Tú en la Biblia, tú no vas a encontrar las diferentes nombres de denominaciones que se le ha dado a la gente, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tenemos a los bautistas, ¿no? Que son seguidores que surgen como seguidores de Juan el Bautista. Y aunque ciertamente Juan el Bautista tenía sus propios discípulos, aún cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, aún vemos en la palabra de Dios como en uno de los evangelios nos deja ver cómo Juan tenía discípulos y Jesús también. Una vez los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseña a sus discípulos. Entonces, había discípulos que Juan tenía, había discípulos que Jesús tenía. Ahora, en cuanto a todo esto, hermanos, hay algo muy interesante, algo muy importante, tanto teológicamente como históricamente hablando. Históricamente se tiene conocimiento de que, por ejemplo, cuando en el tiempo de Juan el Bautista como precursor, que es quien Dios usa para anunciar la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías prometido, entonces él viene clamando, ¿no? Isaías lo profetizó también, diciendo: voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová. Y entonces Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto, preparando el camino al Señor. Y la gente entonces escuchaban el mensaje. Juan venía anunciando un mensaje de arrepentimiento al pueblo, diciéndole que creyeran en aquel que vendría después de él, esto era el Cristo. Y todos los que creían en el mensaje de Juan el Bautista, entonces Juan el Bautista se metía en esa escena, aparece ahí en el río Jordán, y la gente que aceptaba el mensaje de Juan el Bautista de arrepentimiento, una de las manifestaciones de su arrepentimiento es que ellos descendían a las aguas del Jordán para ser bautizados por Juan el Bautista. Entonces, toda esa gente, hermanos, toda esa gente que se bautizaba en aquel tiempo, o que Juan, quiero hacer este paréntesis, toda esta gente que Juan el Bautista bautizaba, todas esas personas eran seguidoras de Juan el Bautista, ¿sí? Y andaban con él. Era como una proclamación pública, abierta, de que iban a ser discípulos o seguidores de Juan el Bautista. Por esa razón encontramos en la palabra de Dios que Juan el Bautista bautizaba precisamente en su nombre, en el nombre de él. ¿Sí? El apóstol Juan, cuando llega a la iglesia de Éfeso, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, ahí hay un grupo de hermanos en esa iglesia, y se encuentra con Pablo se encuentra con ellos, y dice que Pablo llega y les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan. Entonces el bautismo identificaba al bautizado con la persona que lo bautizaba, ¿sí? Eso es una de las cosas que vemos como parte de la historia. Incluso el apóstol Pablo habla
de cómo él no fue enviado a bautizar. ¿Por qué razón? Porque a bautizar, hablando específicamente en su nombre, en el nombre de él. Él lo trató este asunto en la carta a los Corintios, porque la costumbre, la práctica del bautizo era de que la persona, por ejemplo si yo empezaba a bautizar gente, esas personas eran bautizadas en mi nombre y eran seguidores míos, y donde quiera que yo iba, pues andaban conmigo. Entonces ellos podían decir, soy discípulo de fulano, no soy discípulo del pastor Gutiérrez, soy discípulo de Juan el Bautista. Por eso Pablo habla en una de las cartas, dentro de la carta de Corintios, diciendo hablando sobre esas divisiones que se marcaban dentro de la misma iglesia, diciendo él que capítulo 2, déjenme ver si se los encuentro y se los leo para que tengan esa cita. Es capítulo 3 del libro de 1 Corintios. Dice Pablo, regañando a los hermanos de la iglesia de Corinto: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, pues aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos. Dice, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y entonces el apóstol Pablo habla de cómo él no fue mandado a bautizar a nadie. O sea que su ministerio de él realmente no era en función del bautismo. Y Pablo hace mención acerca de eso, diciéndole a los hermanos de Corinto de que él no había bautizado, y menciona algunas familias. ¿Por qué razón? Porque la gente que bautizaba se apropiaba de las personas a las cuales bautizaban. De hecho, hay una corriente religiosa, la cual, esta corriente, bautizan en el nombre de personas muertas, del nombre de personas que ya no están en vida y que necesitan ser de alguna forma llevados para poder ellos también entrar al reino y ser parte de los que van a tener vida eterna. Entonces, esto muestra cómo había ciertos grupos, hay un grupo incluso ahí que en el tiempo de la iglesia naciente, está la iglesia creciendo, los líderes religiosos de aquel tiempo están espantados, están celosos de ver el poder con el que se está moviendo ese grupo, y entonces los tratan de parar, meten a la cárcel a Juan, los golpean, los empiezan a amenazar que dejen de predicar en ese nombre, y llega el momento donde un hombre llamado Gamaliel habla de que en una reunión que tienen, llaman a una junta, y este hombre Gamaliel, puesto en pie, da un consejo muy sabio porque los estaban molestando mucho, y le dice a los que estaban ahí dentro de la reunión que mandaran y sacaran a los apóstoles por un momento, y luego ya aquí empieza a hablar con todos estos hombres, y le dice, miren, vean por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, y Teudas era un hombre que comenzó a moverse fuertemente en medio del pueblo y empezó a jalar muchos discípulos al grado de que juntó como 400 hombres. Pero dice la palabra de Dios que muriendo Teudas, entonces todo este grupo se dispersó y todo volvió a la normalidad. Y entonces Gamaliel, con el consejo sabio, les dice, no vaya a ser que se encuentren, dice, si este grupo es parecido al de este Teudas, entonces lo que va a pasar es que se van a desvanecer. Va a pasar lo mismo que pasó con Teudas, murió, el grupo se deshizo. Si este grupo es igual que el de Teudas, cuando se mueran los líderes, se va a deshacer. Y le dice, déjenlos. Si es de Dios, dice, pues si no es de Dios, se va a deshacer. Y si es de Dios, va a permanecer, comenzó a decirles. Entonces, hablándoles precisamente de lo que pasaba en cuanto a esos grupos que empezaban a formarse y que se hacían denominarse de acuerdo al nombre de la persona que era su líder. Entonces, para poder llenar el espacio de esta pregunta, ¿cuál es la denominación correcta? Realmente nosotros no tenemos que defender denominaciones, nosotros somos
cristianos y punto. ¿Y por qué cristianos? Por nuestro Señor Jesucristo, nada más por esa razón. Y porque ese es el nombre que la misma palabra de Dios arroja para hacernos saber que ese es el nombre que se dio a los discípulos de Cristo por primera vez en Antioquía. Así que ese es el nombre que tenemos. No hay denominación correcta, realmente no hay denominación correcta, ¿sí? Sí hay dentro de las denominaciones, llámese como se llame, hay algunas que son más sanas en contenido doctrinal que otras. Y eso sí queda separado diametralmente una de otra por la manera en cómo se enseña y por el respeto que se tiene a la palabra de Dios o a la sana doctrina. La otra pregunta, para ya agarrar el próximo tiempo para contestar la siguiente pregunta, es acerca de la doctrina. Dice esta persona, ¿por qué tanto énfasis en la doctrina? Dice, es la pregunta que nos hicieron. ¿Por qué tanto énfasis en la doctrina? Y realmente eso es algo muy serio, porque en algún otros tiempos lo hemos tratado. Personas que no les gusta estudiar la palabra de Dios. Me acuerdo, la otra le estaba yo dando un testimonio de cuando en mis primeros años, mi primer año, yo creo 2 años tenía, realmente no tenía conocimiento de la Escritura. Hoy tampoco tengo mucho, pero creo que tengo un poco. Entonces me encontré con una persona que conocía bastante bien la Escritura y son conocidos como una secta, que la verdad me enseñaba textos de la palabra, abriendo la Biblia de un lado para otro, y eso llegó a un punto donde yo me sentí muy mal porque, pues sí, quedé en vergüenza por falta de conocimiento de la Escritura. En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de ser visitados por algunos hermanos de México, un pastor que es el pastor de mi madre, allá en México, un muy buen hermano apreciado por nosotros. Y cuando él recién llegaba para acá, que ya tiene varios años de esto que te platico, yo me acuerdo que de una forma así un poquito fuerte, honestamente yo no estaba muy de acuerdo, pero de una manera fuerte me decía, es que aquí en Estados Unidos hay mucha ignorancia hacia la palabra de Dios. Y a mí, honestamente, eso me caía muy mal. Me caía, como dice uno, me caía gordo que hablara de esa manera. Porque yo decía, sí, pues seguramente ellos son los únicos que tienen la verdad. Esa era mi expresión, ¿no? Dentro de mí. Y eso me lo mencionaba, es que aquí hay una necesidad tremenda de la palabra de Dios. La gente no conoce la palabra de Dios. Y honestamente, sí me molestaba al principio, pero entre más el tiempo pasaba y más tenía la oportunidad de seguir pues preparándonos, seguir adentrándonos a lo que es el conocimiento de la palabra, honestamente me comencé a dar cuenta que desgraciadamente sí hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios. Y esto en estadísticas muy altas, hermanos, y no en estadísticas genéricas abarcando a todo y llevándonos entre la corriente a todas las iglesias, no, pero sí hay una grande cantidad en porcentaje de lugares donde honestamente el conocimiento de la palabra de Dios es muy, muy pobre, muy pobre. Entonces, en una ocasión platicando con uno de ellos, que muy bien capacitados, conocedores de la palabra de Dios, recuerdo que estábamos tratando un tema y honestamente llegó un momento donde ya no logré comprender tanto más y me acuerdo que sí me frustré. Y platicando de ese tema, dijo, pues hay que seguirle dando, sigue orando, sigue buscando al Espíritu Santo, Dios te va a guiar, no lo deseches todavía, dobla tus rodillas, haz ayuno y pídele a Dios dirección y el Señor te la puede dar. Y una cosa que me dijo, que sí era un poquito medio drástica la manera en cómo hablaba, dijo, no te escudes detrás de tu ignorancia. No te escudes detrás de tu ignorancia de que se te haga más fácil decir, pues es que predican puras mentiras, es que es mucha abundancia de enseñanza, es que la doctrina. Nos hemos encontrado, hermanos, literalmente, y se los digo con cierta pena, con cierta tristeza en el corazón, personas que simplemente no agarran la palabra de Dios para nada. Estoy hablando de personas que enseñan, no agarran la palabra de Dios para nada.
Porque ellos creen, se les ha hecho creer que con el simple hecho de que, por ejemplo, yo ahorita estoy detrás de un micrófono, cuando estamos detrás de los púlpitos, se les ha hecho creer a esas personas que cuando la persona que va a predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo comienza a hablar, desde el momento en que empieza a mover sus labios, desde ese momento ya es el Espíritu Santo el que está hablando a través de esa persona. Así que lo que hable a diestra y siniestra, lo que diga, pensamientos, creencias, cualquier cosa que diga, viene más bien de parte del Espíritu Santo. He tenido la oportunidad de examinar algunas de las enseñanzas con una pobreza y carencia de contenido bíblico que tú dices, ¿cómo es posible? Pero eso sí, una euforia desmedida, gloria a Dios, alabado sea Cristo, y una gritería excesiva y exagerada en cosas que ni siquiera entienden. En una ocasión, una persona me decía, no, pastor, es que a usted le hace falta el fuego de Dios, dice, porque allá, mire, cuando predicamos, dice, incluso llega un momento donde es tanto el poder de Dios que la gente se pone de pie y todos comenzamos a glorificar a Dios, y al grado de que incluso la palabra de Dios se deja de dar. Dije yo, qué tremendo desorden. Imagínate nada más, ahorita yo estoy hablando y entonces llega el momento donde la gente en su euforia, por no poder tener dominio propio sobre sus emociones, se levantan, cancelan el mensaje y comienzan, según ellos, todos a alabar, y el mensaje se acabó porque la gloria de Dios, según, cayó. Hermanos, la razón por la que existe la iglesia es para que la gente sea alimentada y doctrinada con la palabra de Dios. Para eso existe la iglesia. La iglesia no existe para dar un concierto de alabanza. La iglesia no sirve para llevar un payaso. La iglesia no sirve para llevar un cómico. La iglesia no sirve para llevar el último artista moderno que se convirtió supuestamente al cristianismo, que muchos de ellos vuelven otra vez al mundo. La iglesia no es para eso. La iglesia es para llevar el mensaje de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Para eso existe la iglesia. Entonces, escuchar ese tipo de argumentos de personas que están al frente enseñando a un grupo de personas, dice uno, ¿qué les están enseñando? ¿Qué es lo que les están dando? Si dicen que la doctrina, dicen, se agarran textos de la palabra de Dios donde dice, el apóstol Pablo habla de esto, diciendo en uno de los pasajes, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Segunda de Corintios, capítulo 3, dice el versículo, déjame ver, versículo 2, voy a leer desde el 1, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y ahí es donde se agarran. Mira, aquí dice, la letra mata. Tú no necesitas conocer este libro, ¿sí? Porque cuando tú hablas, es el Espíritu Santo que habla a través de ti. Qué tremendas herejías, qué tremendas doctrinas demoníacas que excluyen la palabra de Dios del mensaje que se supone que se debe de dar dentro y detrás de un púlpito, dentro de una iglesia, detrás de un púlpito. Pero excusados en la ignorancia, entonces se les hace más fácil decir, pues es que sí es importante conocer la escritura, pero no se necesita, porque la letra mata, le dicen a la gente, pero el Espíritu vivifica.
Nosotros estamos en el Espíritu, por eso es que nos movemos y todo lo que hablamos es obra del Espíritu. El Espíritu Santo habla a través de nosotros. No es cierto. ¿Por qué tanto énfasis en la doctrina? Dice el hermano que nos pregunta, ¿por qué tanto énfasis en la doctrina? ¿Qué es la doctrina? ¿O qué entendemos por doctrina? Que es una pregunta que nos hacen, ¿no? Para empezar necesitamos saber qué es doctrina, sí, que es una palabra en sentido general, que viene siendo definido como un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos, ¿sí? Definidos en este caso por un movimiento religioso, ¿sí? Entonces, todas esas ideas, todas esas enseñanzas, todos esos principios básicos definidos por ese movimiento religioso deben de ser extraídos de la palabra de Dios. Eso es doctrina. Ahora, si estuviéramos hablando de un grupo sectario, incluso político, porque también esto lo podemos ver en las sectas, en los grupos políticos que adoctrinan, esas son las palabras que se usan, adoctrinan a sus miembros, adoctrinan a la gente que están discipulando. ¿Sí? Por ejemplo, las sectas les dan un adoctrinamiento, una enseñanza, el conjunto de las ideas que tienen, de sus enseñanzas, sus principios básicos, como parte de sus creencias sectarias, se las impregnan en la mente a la persona y entonces ahí esa es la idea de algo, de un adoctrinamiento o doctrina, sí, transferida hacia el corazón, hacia la mente de esa persona. En el caso del cristianismo, que viene siendo igualmente, son un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos definidos por la palabra de Dios, por la Biblia, por la palabra de Dios. Eso es lo que nos va dando la fuerza, la formación, es lo que nos va dando de alguna forma el conocimiento de lo que la Biblia enseña. Los apóstoles hablaban mucho en esto, incluso, por ejemplo, el libro de los Hechos, la iglesia naciente, en uno de los primeros mensajes que el apóstol Pablo dio, que fue el primero o segundo, hay una conversión como de 3,000 personas, sin contar hombres, y el capítulo 2, versículo 41 del libro de los Hechos dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sabes que hay mucha gente que no tiene doctrina, no tienen doctrina, no tienen principios, no tienen conocimiento. ¿Por qué? Porque no hay una formación sistemática que vaya dándoles un adoctrinamiento constante, diligente en la vida personal. Y por lo tanto, pues desconocen incluso, por ejemplo, qué es la gracia de Dios, esa es una doctrina. ¿Qué es la justicia de Dios? Es otra doctrina. ¿Qué es la salvación? Es una doctrina. ¿Qué es la redención? ¿Qué son los dones del Espíritu? ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es Dios? La fe en Dios, los bautismos, la imposición de manos, juicio venidero. Bueno, pudiera enumerarte todas, ¿sí?, las diferentes doctrinas que se tienen como parte de los principios básicos fundamentales de la iglesia cristiana. Entonces, esa es la diferencia que existe, regresando un poquito a la pregunta de las denominaciones y lo que es la doctrina general de la Escritura. Porque en relación a la doctrina general de la Escritura, se agarra completamente el libro de la Biblia y se va enseñando basado en la iglesia neotestamentaria, que hoy es parte de lo que tú y yo somos parte y de lo que tú y yo estamos viviendo y siendo capacitados a través del conocimiento de la doctrina de los profetas y apóstoles, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, el fundamento de la iglesia, ¿sí?, en quien está construida la iglesia de Cristo Jesús, basada o practicada o levantada o construida a través
de las doctrinas de Cristo, las enseñanzas de Jesucristo. Eso es parte. ¿Por qué tanto énfasis en la doctrina? Porque una persona que no tiene doctrina simplemente, te lo voy a decir así, no conoce a Jesucristo como lo debería de conocer. Conocer a Jesucristo en el momento que tú te entregas a Él y el Señor tiene misericordia de ti, como tuvo misericordia de mí y como ha tenido misericordia de muchos más. Entonces en ese momento ya Él es nuestro Señor, pero ahora necesitamos conocerlo. Y la manera para conocer a Jesús solamente es a través de su propia palabra. Esas enseñanzas, pensamientos filosóficos que le hacen creer a la gente de que para poder conocer a Jesús tienes que tener una experiencia sobrenatural. No es cierto. También el diablo crea y origina experiencias sobrenaturales en la vida de la gente. Imagínate que se te manifiesta un demonio o el diablo haga una manifestación enfrente de ti y como no conoces lo que la palabra de Dios dice, pues te le vas a postrar y vas a decir que fue Jesucristo y vas a hacer una de tonterías. Por esa razón es que la gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios y se lleva su vida a través de puras experiencias externas, es muy posible que estén cayendo en mentiras de demonios. ¿Por qué razón? Porque desconocen lo que la palabra de Dios enseña. Para uno poder tener la certeza de que lo que estoy experimentando es de parte de Dios, solamente va a ser cuando nosotros comenzamos a conocer cada día más y más la palabra de nuestro Señor. Así que es parte de la responsabilidad de nosotros los creyentes de seguirnos doctrinando, de seguirnos capacitando. Es muy importante, hermano, que te doctrines. ¿No te imaginas las experiencias que hemos tenido, que Dios nos ha permitido tener, arrancando enseñanzas de demonios, enseñanzas antibíblicas de los corazones que ya estaban arraizadas dentro del corazón y que costó trabajo el poder arrancarlas desde el corazón de mucho creyente, que de alguna forma Dios nos ha dado el privilegio, porque es que yo creo de esta manera, y es que esta ha sido mi experiencia, y es que esta es la manera en como yo he experimentado el poder de Dios, pero es que eso es antibíblico, es que eso no tiene respaldo de la Biblia. Bueno, pero yo así lo creo. Y hay personas que definitivamente así, de esa manera, se expresan sin tener ningún conocimiento de la palabra de Dios. Es triste, pero es falta de doctrina. ¿Por qué nuestro énfasis en la doctrina? Por esa razón. Ahora, lo glorioso, lo bueno, la bendición, es que todos y cada uno de nosotros como creyentes tenemos el grande privilegio de poder recibir la doctrina de Cristo. Porque ahí está, en la Biblia. Solamente hace falta que tú y yo la anhelemos, la estudiemos, no la soltemos y sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, espero que esto haya sido una aportación para las preguntas que nos hicieron. Espero, como siempre, poder haber, tal vez no llenado completamente su expectativa, pero poder haber dado la información necesaria en relación a por qué, cuál es la denominación correcta y por qué la importancia acerca o el énfasis acerca de la doctrina, ¿sí? Esas preguntas que tuvimos la oportunidad de contestar hoy. Gracias a todos nuestros hermanos que se conectaron con nosotros a través de Facebook, aquellos que vienen escuchando en su carro. Gracias por haberse quedado con nosotros, hermano. Dios nos los bendiga. Gracias a mi hermano Humberto, que está aquí con nosotros en esta tarde, aquí en el estudio de Radio Luz. A mi hermano Arturo también, que están en la cámara transmitiendo a través de Facebook, contestando sus preguntas que nos hacen en las páginas de Facebook. Gracias a mi hermano Kevin, que estuvo en los controles también. Gracias, hermanos, por haberse quedado con nosotros. Les recuerdo el teléfono del ministerio, 720-612-5555, 720-612-5555, por alguna información que quieras, alguna pregunta que tengas. Ahí tú nos las puedes hacer llegar. Ahí nos las entregan estas preguntas y luego nosotros las traemos aquí al programa. Y nuevamente les recuerdo, martes y viernes, hoy noche de oración, culto de oración que unimos para Dios todos juntos por nuestras necesidades, pedirle a nuestro Dios que siga ayudándonos en medio de toda necesidad que tenemos en nuestras vidas. Dios me los bendiga, cuídense, hermanos, estoy con ustedes la próxima semana. No dejen de sintonizar nuestra programación Hablando Claro. Búscanos en YouTube, búscanos en Facebook, búscanos también en ustream.tv, búscanos a través de las diferentes fuentes en redes sociales como tunein.com.
como Hablando Claro Denver. Es la manera en cómo tú nos puedes encontrar. Dios me los bendiga y recuerden, nos esperamos la próxima semana. Estamos aquí de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Esto fue Hablando Claro. Hasta la próxima. Dios les bendiga.